saludo y les bendigo en la gracia, en la misericordia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y le doy gracias al Señor porque me permite estar en esta noche con ustedes. No digo nuevamente porque es que para mí esta es la primera vez que yo estoy con ustedes. Siempre es la oportunidad, siempre es nueva, pero además es maravillosa. Es maravilloso que nosotros podamos estar siempre los viernes, empezando el fin de semana con la palabra, dentro de la palabra y con Cristo. Y me voy a permitir orar. Sé que ustedes ya oraron, la hermana oró, sin embargo yo voy a orar. Padre, gracias, porque tú que eres el Dios que creaste los cielos y la tierra, y eres el Dios, estás en tu trono y la tierra es el estrado de tus pies. Aquí estamos nosotros, Señor, seguros de tu protección, de tu bendición, de tu gracia y del regalo de la salvación que nos diste en Cristo Jesús. Tú eres nuestra alegría, Dios. Qué maravilloso es tener un Padre que no nos juzga, un Padre que no nos condena, un padre que no está buscando lo mínimo para criticarnos como hay tantos padres en la tierra, un padre que vela por nosotros y que dio todo por nosotros, porque el mismo Dios se vistió en cuerpo de un hombre, como está escrito. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso es que el verbo vistiéndose en el cuerpo de un hombre vino a la tierra y la sangre que se derramó en la cruz del Calvario fue la sangre tuya, Dios amado. Pero nuestro Cristo, tú Cristo, que eres la vida misma y la luz, no te quedaste allí en la cruz, sino que resucitaste al tercer día y por eso nuestras vidas están resucitadas juntamente contigo, aunque cuando nos encontraste, nuestra vida estaba desordenada y vacía porque las tinieblas eran las que nos tenían en condición de esclavos. Pero ahora somos templo de tu Santo Espíritu y el mover de tu Santo Espíritu en nosotros nos aviva y nos dirige a ti, Padre, y nos dirige a ti, Hijo. En esta noche, Señor, que vamos a hablar, vamos a compartir el método bíblico que tú nos has dado para ser discípulos, yo te ruego por el corazón de cada uno de mis hermanos. Oro, Señor, para que tú desarrolles los sentidos espirituales en ellos y puedan ir más allá de lo físico, puedan ir más allá del conocimiento, puedan ir más allá del alma, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que nos gobierne en este tiempo para que nosotros podamos apropiarnos del reino de los cielos y de la misión de vida que tú nos has encomendado. Y no nos las has encomendado de cualquier manera. Tú dijiste, Señor Jesucristo, que solo enseñáramos lo que tú nos enseñaste a guardar a nosotros y que tú estarías con nosotros y estás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Esa es nuestra garantía de que eres tú quien hace la obra de evangelización, que eres tú, Señor, quien está con nosotros todos los días de nuestra vida, que eres tú, Señor Jesucristo, el más interesado en la salvación de las almas, porque de tal manera amó Dios al mundo que te envió a ti, Cristo, te entregó a ti, para que todo aquel que en ti cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tu deseo es que nosotros, teniendo la vida eterna y teniéndote a ti, podamos disfrutar del reino de los cielos aquí en la tierra y podamos disfrutar de todo lo de ustedes, votando lo que no es semejante al reino de los cielos, porque el mundo no es nuestro reino. El sistema del mundo no es nuestro gobierno, es tu ciudadanía, Señor. Oramos, rindiéndonos delante de ti, para que nuestro espíritu pueda recibir tu modelo bíblico, no el modelo de los hombres, no el modelo de Corea, como algunos dicen, no un modelo acartonado, sino el modelo bíblico que se cumple porque está dentro de tu palabra, Señor, dado por ti desde el cielo y nos has dado además el Espíritu Santo para que las obras de tu Santo Espíritu
establezcan tu reino en nosotros, a través de nosotros y en todo lugar de la tierra donde está la luz tuya, Cristo. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, vamos entonces a hablar o a ver las 5 primeras estrategias bíblicas, y por eso decimos que es bíblico, todo es bíblico, para que nosotros podamos, eh, a veces la palabra es entender, puede ser la palabra entender, pero recibir en lo profundo de nuestro corazón la sencillez del modelo bíblico, que al replicarlo tal como lo dice la palabra y tomando nosotros la palabra y la oración, es imposible que la voluntad de Dios no se cumpla. Porque es que la evangelización es la voluntad de Dios. Y si nosotros estamos dentro de esa voluntad, entonces eso viene de manera natural. Voy entonces a compartir la pantalla. ¿Se ve, Silvia? Perfecto. Entonces, tal como eh, mencionaba en la oración, el libro de los hechos, el libro de las obras del Espíritu Santo, nos permite a nosotros claramente ver las estrategias, lo que hicieron los discípulos, lo que hizo el apóstol Pablo para que nosotros 2024 años después estemos recibiendo el evangelio del reino de Dios y estemos restaurando el verdadero culto. Estemos restaurando la vida que está dentro del Cristo que nos salvó y que resucitó al tercer día. Entonces, vamos a hablar de 5 estrategias. 5 estrategias inicialmente. Yo lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible, aunque sé, estoy clara de algo, que esto no es una enseñanza, esto no es algo que se aprende de manera teórica. Esto se aprende de manera bíblica, de manera bíblica. Vamos a leer entonces la palabra de Hechos 1, versículo 14. Dice la palabra del Señor: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego junto con María, la madre de Jesús. No, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quiénes eran todos estos? Eran los discípulos que el Señor había entrenado durante sus 3 años de ministerio público. Los había entrenado dentro de la palabra, pero que la corona de ese entrenamiento fueron los 40 días. Los 40 días que el Señor estuvo con ellos, luego de haber resucitado, hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Por qué les habló acerca del reino de Dios? Cuando vemos, ¿siguen viendo la pantalla, Silvia? Cuando vemos la palabra, cuando nosotros vemos la palabra en Mateo 6:10, Mateo 6 del 5 en adelante, donde el Señor Jesucristo les dice que no oren como los hipócritas, que no oren, no oren repitiendo y repitiendo y repitiendo como hacen los gentiles, dice. Pero dice como hacen los gentiles, porque los gentiles no tenían la palabra. Y al no tener el pacto no podían orar con el pacto. Pero los que tenían la ley oraban entonces era para vanagloria de ellos.
Y el Señor Jesucristo entonces le está dando la instrucción a los discípulos de cómo orar. Y primeramente reconoce la soberanía de Dios, la absoluta soberanía de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, y adora al Señor diciéndole, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, porque el reino de los cielos se acercó a nosotros desde el momento en que Jesús nació, aún siendo un niño, siendo un bebé. El bebé que nació fue el Hijo de Dios, fue el Mesías. Por lo tanto, el reino de los cielos descendió. Venga a nosotros tu reino. Pero el Señor Jesucristo descendió así como vino a nuestras vidas para salvación, pero nosotros tenemos que aprender a experimentar y a vivir genuinamente el reino de Dios. Y el reino de Dios lo vivimos cuando se hace la voluntad de Dios en nosotros y a través de nosotros, porque nosotros somos los embajadores del reino en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y muchas personas dicen que ese pan se refiere al pan físico, pero el Señor Jesucristo dice, entre los versículos 6 y 10, 5 y 10 dice, nuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Por eso es que cuando dice, danos hoy nuestro pan de cada día, se refiere a las prácticas espirituales. ¿No las tiene que dar Dios? Dios ya nos dio la palabra, Él es el que da la palabra. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo y podemos vivir dentro de la buena noticia. Y una de las cosas que nos paraliza a nosotros dentro de esa buena noticia es las fallas que nosotros cometemos. Nosotros pensamos que las fallas que nosotros cometemos son mayores al poder del Cristo resucitado. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es lo que enseña el Señor Jesucristo. Dice, y a ver quién quite, nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. A ver que un día, Señor, tú, no sé, que tú permitas que yo perdone a los que no me ofenden. No dice eso. Dice, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí el Señor Jesucristo enseña la presencia de Satanás, que no podemos olvidar la presencia de Satanás, que no podemos olvidar las acechanzas de Satanás. Por eso dice, no nos dejes caer en tentación, porque la tentación siempre va a venir. La gran diferencia es que al estar nosotros viviendo dentro del reino de los cielos, dentro de la palabra, dentro de la oración y en la conciencia de la buena noticia, a Satanás no se la ponemos facilita. No se la ponemos facilita, porque Satanás sabe quién está aferrado a la palabra y quién no. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene el poder para librarnos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Tu autoridad está sobre nosotros, nuestra vida es tuya, Señor. Entonces no hay nada que nosotros te reservemos. De eso está hablando el Padre nuestro. Y cuando el Señor Jesucristo les enseña a ellos que ahora el reino de los cielos no solamente era que había descendido a través de él, sino que ahora la batalla entre los dos reinos, el reino de los cielos y el reino de Satanás, había sido ganada por él. En el consumado es. Ya todo fue consumado. Me ven resucitado. La vida de ustedes ahora es resucitada. Ese es el mensaje que les da a ellos. Y les dice, pero ustedes necesitan un poder para mantenerse con la fuerza del Espíritu Santo, para mantenerse con el poder del trono celestial que se las da a ustedes el Espíritu Santo. Y en esa fuerza ustedes se levantan como testigos. Ustedes son testigos de que el reino de los cielos es de ustedes, que tienen la bendición de Emanuel, que tienen la bendición del Dios Trino y que tienen el respaldo del Dios Trino. Amén.
Entonces, sí, es sí para nosotros que el reino de los cielos descendió y que nosotros oramos, Señor, que descienda tu reino sobre mí, que se haga tu voluntad en mí. Cuando nosotros pedimos hágase tu voluntad en la tierra, nosotros tenemos que pensar cuál es la voluntad de Dios, que todos procedan a arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y quiénes somos los representantes de Dios para hacer esto en la tierra? Nosotros. De allí es donde surgen las estrategias bíblicas. ¿Qué hicieron los discípulos del Señor para que 2024 años después nosotros, el Evangelio no haya muerto, no se haya quedado en historia? Que no puede morir el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo. Cristo es la vida, Cristo es la luz, Cristo es la sal de la tierra. Y leyendo Hechos 1:14, entonces todos los discípulos del Señor y los que vieron al Señor resucitado perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y con sus hermanos. Y nosotros hablamos de las cinco primeras estrategias bíblicas, las primeras. La Biblia habla de 20, pero vamos a hablar de las cinco primeras. Y la primera es el aposento alto de Marcos. Yo preguntaba, ¿pero por qué Marcos? Bueno, porque resulta que donde ellos se reunieron es un lugar. En mi país lo llamaríamos cerro, en otras partes lo llaman colina, en otra parte lo llaman monte, en otra parte lo llaman montaña, pero lo cierto es que es un lugar alto. ¿Por qué alto? Porque ellos realmente se estaban escondiendo. Ellos se estaban escondiendo. No podían estar en un lugar así como que donde todo el mundo los viera. Y ellos se reunían y tenían una característica común. Perseveraban en oración, se mantenían en oración. Por eso hablamos de la oración de 24 horas. La oración de 24 horas no es solo la oración que está aquí, así, 24 horas, sino es la oración que tiene un corazón de entrega y está solamente pensando y concentrado en eso. Esa es su prioridad. Dice, rogaban, perseveraban unánimes en oración y ruego. Unánimes. Estaban unidos en la misión, en que ellos aceptaban la misión dada por Cristo, aunque para ellos representaba la muerte. Y había mujeres. Y estaba la María, la madre de Jesús, porque ella sabía que era el Mesías, el que había nacido de su vientre y que el que había entregado la vida estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Cumpliendo la voluntad del Padre porque ella fue solamente un instrumento de Dios para que Él viniera a la tierra. Entonces, ¿qué es el aposento alto? ¿Por qué nosotros hablamos de la primera estrategia bíblica, la llamamos aposento alto? Nosotros lo conocemos, o sea, de lo que nosotros conocíamos, es que a veces hay personas que llaman casas de oración, las casas, pues, ¿no? Replicando Hechos 2, casas de oración, otros lo llaman célula, otros lo llaman de muchos nombres lo llaman. Eh, Sin embargo, la gran diferencia es que nosotros tenemos un único mensaje. En las células a veces que tienen un librito y seguían por ese librito, seguían, no, vamos a estar, este mes estamos estudiando el libro de Marcos Witt, el liderazgo, no sé qué cosa. El otro mes vamos a estudiar el libro de fulano, el libro fulano, el libro fulano. Pero es porque no tienen el evangelio bíblico. La iglesia perdió el evangelio bíblico. Entonces tienen que buscar algo. Pero nosotros cuando nos reunimos en el aposento, o sea, cuando nos reunimos, ¿qué es el aposento alto? Una casa que se abre, una oficina
una oficina, que ahí está una hermana, trabaja la hermana Silvia, trabaja en una oficina y entonces le habla a otra hermana, y dice, ay, ¿por qué no nos venimos antes del trabajo? Entramos a trabajar a las 8, vamos a vernos los martes a las 7:30 y compartimos el mensaje de la palabra y oramos para que nos vaya bien aquí y todo, para que tú sabes, dice uno, ¿no? Uno se busca esa excusa, pero nosotros sabemos el mensaje que vamos a compartir. Y el mensaje que compartimos es el mensaje del camino de salvación. No es cualquier mensaje, es el mensaje ordenado. Por eso es tan importante ordenar el mensaje. Y donde comienza un aposento alto, donde quiera que esté un hijo de Dios, que tenga el evangelio, que tenga el mensaje del camino de salvación, aunque no haya nadie más, todo comienza con nuestra oración. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo soy una ciudadana del reino de los cielos, pero estoy aquí en la tierra. Señor, me has puesto en este lugar y aquí oro para que tú me permitas ver, abrir los sentidos espirituales y ver lo que tú preparaste en este lugar. Sea la región, sea en su trabajo, sea en la iglesia, sea donde quiera que usted esté. ¿Por qué? Porque mi oración es para que haya una persona que desee escuchar el mensaje del Evangelio. Esa es mi oración. Y déjenme decirle que a veces ni siquiera esto se da tan natural que a veces nosotros no lo pensamos. Yo en esta semana tomé 3 días para irme a un lugar, que es un lugar, aquí hay un lugar de retiros, pero yo me fui sola. No me fui con nadie, sino me fui a estar con mi Dios Trino, a concentrarme y a recibir la fuerza espiritual, la guía y la dirección para el viaje a Perú. Es que no tengo yo la guía y la dirección para el viaje a Perú. Sí, sí la tengo. Es que no estamos orando junto con los hermanos para el viaje a Perú. Sí, sí estamos orando. Sí estamos orando. Pero yo necesito la guía milimétrica del Espíritu Santo. Entonces, yo me fui a ese lugar, que es un lugar hermoso, es una montaña, y es como un hotel, y realmente es como un hotel, pertenece a una iglesia aquí, y estábamos allí, solamente estaban los dos hermanos, yo no sabía que habían dos hermanos tampoco, que son como los conserjes de todo el lugar, y estaba yo. Y yo estuve orando, oh, súper feliz, súper feliz, súper feliz, súper feliz. Solamente, o sea, y de paso no había cobertura telefónica. Perfecto estaba, perfecto, no había cobertura. Entonces por eso yo no me conecté prácticamente esta semana a la oración, y yo estaba allí y, y el miércoles, me desperté muy de madrugada, rápido con la alegría de orar, de seguir orando, porque ya venía todo el día anterior orando y leyendo la palabra y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y ya luego que tengo un tiempo bastante extenso concentrado en oración, me puse a hacer estiramiento y dije, Señor, voy a ir a caminar. Todo era nieve, 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 pero dije, Señor, voy a ir a caminar. Porque yo sentí que el Señor me dijo, tienes que hacer algo. Y yo dije, ¿será que es que yo aquí, pues una montaña, eso ahí no es, o sea, es retirado, 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 ahí no se escucha un ruido, no se escucha nada. Y es como para respirar así pero tan puro el aire. Y yo dije, sí, Señor, tiene que ser eso, ¿verdad? Que tengo que salir a caminar. Y salí a caminar. Y en Bogotá, como la cebolla cabezona, porque estaba muy baja la temperatura. Pero yo salí a caminar. Y cuando camino, camino, de repente sale el hermano, así como detrás de mí. Me dice, ay, estás aquí. Y yo, ay, hermano, me asustó. Yo lo había visto la noche que llegué.
Entonces me dijo el hermano, ¿y usted? ¿Y eso usted? No, yo tengo ya, estoy caminando. Me dice, pero acaba de salir. Le dije, no, ya tengo como 20 minutos caminando. Y me dijo, entonces usted está congelada si usted tiene 20 minutos caminando aquí afuera. ¿Ya tomó café? Yo no, hermano, no tomé café porque realmente me levanté fue a orar. Y entonces fui a tomar café con el hermano. Y me dio el café, me dio allí como una tortita así, tal, y empezamos a hablar. ¿De qué le voy a hablar? Del mensaje del camino de salvación. No tengo otra cosa que hablar. ¿De qué le voy a hablar? Del frío. ¿Acaso que él no sabe que hay frío? Y comencé a compartir con el hermano. De repente le digo, hermano, usted no tiene una hoja. Sí, sí, cómo no. Busque su Biblia. Buscó su Biblia. Bla, 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 bla. Y estuvimos 3 horas compartiendo el mensaje. Y entonces él me decía lo que todo el mundo dice. Cuando usted abre los ojos, ¿en qué piensa? No sé, me dice, depende del día. Ok, entonces vamos a preguntárselo diferente. Cuando usted abre los ojos y le tiene que dar gracias a Dios, ¿por qué le da gracias? Bueno, porque me regala otro día más de vida. Pero usted tiene un gato, ¿no? Y él me dice, sí, y el gato también no tiene otro día más de vida. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre usted y el gato? Me miraba, porque no entienden, no entienden que lo más maravilloso es darle gracias a Dios porque tenemos la salvación, porque tenemos un nuevo día para disfrutar del regalo de la salvación. Y compartiendo el mensaje con él, yo creo firmemente, yo le decía a él, usted no está aquí, usted no es un conserje. Dios no lo trajo a usted para acá para que usted esté, mueve nieve y saca nieve y mueve nieve y saca nieve, mueve nieve y saca nieve todo el tiempo, todo el día, solamente eso. ¿Qué más hace usted? Y ese es el hombre que recibe a la gente de todas las iglesias aquí que van a retiros. Son gente importante, pero yo no, yo lo vi, no lo vi. O sea, yo lo vi, pero yo no pensé, lo voy a compartir el evangelio de este hermano. No, 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 yo no lo pensé. Cuando lo vi, cuando estaba orando en la madrugada, sí lo pensé, pero tampoco dije, Señor, bueno, ¿será que, Señor, oré por el hermano, pero no para ayudarle el evangelio? Porque nosotros siempre estamos pensando en otra cosa, como los pajaritos por ahí volando. Y realmente Dios tiene en cada campo almas preparadas. Entonces me encontré con una persona que deseaba escuchar el mensaje del Evangelio. Y siempre nos vamos a encontrar. Ahora, se abrió la casa. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto, conscientes. Una persona anhela escuchar el Evangelio, escucha el Evangelio, recibe al Señor, por ejemplo, si es un inconverso, y a usted inmediatamente le tiene que pedir, ¿qué día de las 24 horas que tienen los días, los 7 días de tu semana, tienes una hora, un mismo día, a la misma hora, para que nosotros disfrutemos de continuar hablando de la palabra de Dios? Eso es inmediato. Hay personas a veces que le comparten el evangelio a alguien y ni el número de teléfono se lo piden. Tenemos que estar despiertos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Jehová. Entonces, el mensaje del aposento alto es el mensaje del camino de salvación que nosotros lo debemos tener ordenado y aprendido. No porque el mensaje del camino de salvación realmente aprendido solamente, nosotros con eso tenemos todo. Fíjense ustedes, es importante dar las instrucciones acerca de la manera como se desarrolla ese tiempo. Pueden ser media hora, pueden ser 45 minutos, puede ser una hora. Entonces, cada semana el mensaje es el mismo día y a la misma hora. Y como sabemos que estamos en una batalla espiritual,
O sea, compartir el mensaje del camino de salvación es librar una batalla espiritual. Nosotros tenemos que dar específicamente las instrucciones. Hermanos, es el tiempo, o amigos, queridos amigos, este, yo voy a venir. Muchísimas gracias por la invitación. Todo eso después de la oración, o como sea, antes de la oración se presentan y dicen, yo voy a orar, vamos a colocar una alabanza, que la alabanza tiene un ritmo musical, pero realmente lo más importante es prestar atención a la letra. Hay algo que el Señor me está dando a mí hace un tiempo para acá, y es el fórum de la alabanza. Yo hago fórum de la alabanza. Luego que termina la alabanza, les digo con antelación, vamos a prestar atención. ¿De qué hablaba esta alabanza? ¿Qué te llamó la atención de esta alabanza? Porque la alabanza se pierde, hermanos. Ay, no, igualito. O sea, el mundo espiritual es tan difícil. Hay una batalla espiritual tan fuerte que nosotros tenemos que despertar nosotros y hacer y despertar a las personas que están con nosotros. Entonces, decirles que viene una alabanza, luego de la alabanza, yo voy a compartir el mensaje o sencillamente ponen la alabanza, comparte el mensaje. Yo siempre doy las instrucciones antes, porque hay gente que habla mucho. Hay personas que yo trato de darles el mensaje de camino de salvación y se pasan toda la hora hablando. Aunque yo les digo, permítame compartir el mensaje. Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y hay personas que yo les digo, por favor, hermano, si usted quiere adivinar antes de lo que yo le voy a decir, o sea, usted quiere adivinar antes lo que yo le voy a decir, entonces así no podemos, porque usted ya tiene algo grabado y usted me quiere enseñar a mí lo que usted tiene grabado. Yo no vengo a enseñarle nada. Yo lo que voy es a compartirle lo que dice la palabra, lo que dice la palabra. Entonces, el líder tiene que compartir el mensaje sin interrupciones. Mensaje de camino de salvación no es un toma y dame, sin interrupciones. Entonces, yo voy a compartir un mensaje aproximadamente de 20 minutos, 30 minutos. Para la próxima oportunidad les agradezco, les sugiero, pues si pueden traer lápiz y un cuaderno, no traigan papel porque las hojas se las lleva el viento, traigan papel y lápiz, perdón, cuaderno y lápiz, para que ustedes puedan anotar el mensaje. En la medida que ustedes anotan y en la medida que yo hablo, a ustedes les surgen dudas. Como les surgen dudas, anótenlas, porque al final vamos a aclarar las dudas. ¿Y por qué le digo que las anote? Porque a usted le surge una duda en este momento y dentro de 2 minutos yo voy a hablar exactamente de eso. Entonces, cuando usted interrumpe el mensaje, se está adelantando probablemente a algo que yo voy a decir, o sencillamente cuando preguntan mientras yo desarrollo el mensaje, se corta ese fluir del Espíritu Santo, de la enseñanza del Espíritu Santo, y pierdo la idea de lo que estoy enseñando. Todo eso parece mentira, pues eso se tiene que decir, hermanos. El líder comparte el mensaje sin interrupciones y les dice que una vez que concluye el mensaje, se abre el tiempo de preguntas. Ojo, sin debates. ¿Qué significa sin debates? Que empieza la hermana Silvia y dice, pero a mí me enseñó mi hermana que y mi hermana sabe bastante, porque mi hermana es líder en la iglesia. Ah, ok, usted se refiere a la porción de la palabra tal. No sé, yo no sé si eso es Juan 4:24, yo no sé si es, pero yo sé que mi hermana me lo dijo. Ok, fíjese usted que la palabra dice y busca la palabra. Pero es que pim, pum, pan, chin, cum, pan, pin, quin, tin, cum, tan, pan. Y otro que dice, yo refrendo lo que dice la hermana, porque de eso sí sé yo. Usted mire, cállate boca, ciérrate pico.
Usted se queda prestándoles atención y orando. Enmudece Satanás en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, hermanos, yo de verdad, hermana Silvia, agradezco mucho a tu intervención, pero como ustedes sabrán, ustedes tienen más, ya ustedes tienen tiempo en el Evangelio, hay personas aquí que están por primera vez. No, no, todos aquí sabemos porque, bueno, pero yo les sugiero que lean la palabra. Yo voy a estar orando por ustedes. La próxima semana retomamos el tema y punto. Es cuando hay debates, no es el tiempo propicio para compartir el foro. Sobre todo si el foro, si el debate, si tenemos dos personas solamente y el debate se está dando entre ellos y yo y ellos y el otro y tal. No hagan foro. Toda esa sabiduría se la da el Espíritu Santo. No hagan foro. Con ellos, no le pregunten el foro a ellos, sino que usted el foro. Cuando yo doy la palabra, hermanos, yo soy la primera que recibo gracia. Yo soy la primera que recibo de parte del Espíritu Santo porque nadie puede dar lo que no tiene. Y yo hoy me quedo con ¡pácata! La palabra, no el resumen del mensaje. La porción de la palabra que te atravesó a ti. Y como estamos empezando un aposento alto, cuando nosotros empezamos un aposento alto, tenemos que modelar la manera que se da el foro. Porque el foro no es un resumen del mensaje, sino que se les dice, vamos a compartir qué palabra atravesó tu corazón. O con qué palabra, la palabra. Recuerden que estamos hablando la palabra. Tenemos que llevar a la gente a la palabra. ¿Qué palabra atravesó tu corazón? ¿Con qué palabra te quedas? Es importante que ustedes anoten en su cuaderno la porción de la palabra. A veces yo puedo dar 5, 6, 8, 10 porciones de la palabra y hay una que te habla personalmente, que te toca personalmente. Y por supuesto que abrimos con oración y cerramos con oración. Y una oración entendida, o sea, una oración con entendimiento, una oración donde no hay religión, sino una oración donde confirmamos el agradecimiento por la salvación, confirmamos que Jesús es el Cristo y la obra de Cristo y pedimos la llenura del Espíritu Santo. Y oramos por las personas con nombre, con nombre. Hay una sola persona, oramos por esa persona, ya le hemos preguntado si tiene hijos, ya le hemos preguntado ciertas cosas o él nos ha comentado algo y esa es la información que nosotros tomamos para orar. Y todo esto es muy importante, muy, 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 muy importante. Entonces, en las próximas 4 semanas, que el viernes que viene, por cierto, vamos a estar en Perú, vamos a estar en Pucusana específicamente. Así que el viernes que viene, em, el viernes que viene, el viernes que viene no vamos a tener discipulado, porque estamos en pleno entrenamiento hasta la noche, correcto, y terminamos el sábado. Entonces no vamos a tener nosotros no vamos a tener nuestro discipulado. Sin embargo, la siguiente semana, tampoco tenemos discipulado porque la siguiente semana es 31 y tenemos vigilia. Lo que quiero que sepan es que en las próximas 4 semanas vamos a estar hablando de los otros 4, de las otras 4 estrategias bíblicas para ver cómo es que se desarrolla, o sea, luego de compartir camino de salvación, camino de salvación, camino de salvación,
Dios levanta un equipo de evangelismo. Y luego que Dios levante el equipo de evangelismo, entonces a esas personas que siguen la palabra y que tienen interés en la palabra, nosotros las apartamos. ¿Y dónde las llevamos? A nuestra casa, a la casa de uno de ellos, para hacer entrenamiento con el equipo, ¿Entrenamiento en qué? ¿Cómo? O sea, afirmar, confirmar, aprender, organizar lo que es el mensaje del camino de salvación. Y así, luego viene el equipo especializado. ¿Por qué? Porque entonces hay unos que se reúnen en casa de la hermana Silvia y otros que se reúnen en el mismo sector, pero en el casa de la hermana Ana, otros que se reúnen en la casa del hermano Carlos y hay 4 aposentos altos. Yo tengo 4 aposentos altos, pero hay personas en diferentes lugares, en esos 4 diferentes lugares, con diferentes especialidades, con diferentes horarios de vida, y allí el Espíritu Santo me guía para trabajar de manera especializada los que son niños que son de primaria, los que son de secundaria, los que son universitarios, las que son amas de casa con niños pequeños, las que ya tienen hijos adolescentes, las que son odontólogos, las que son eh, fisioterapeutas, las que son enfermeras, las que son señoras que limpian en las escuelas, especialidades para poder dar el camino de salvación ahora dirigido hacia la especialidad. Y así, con esas 4, 5, 6 casas donde hay aposentos altos, es que se levanta la iglesia regional. Pero yo les quiero dar esto a ustedes poco a poco, para que ustedes lo puedan visualizar y entender. Ahora en estos días con un seminarista y me decía, no, es que en la iglesia hay muchos problemas y hay un hermano que pelea por esto y el otro que no sé qué y el otro por esto y el otro por esto. Yo creo que yo me voy a ir y voy a abrir mi propia iglesia regional. Y no, hermano, no funciona así. Esto no funciona así, porque la iglesia regional no es una iglesia de domingo, es una iglesia de sábado. Y muchas iglesias regionales, entonces, levantadas en diferentes regiones, como su palabra muy bien lo dice, su calificativo lo dice, una vez que están establecidos y afirmados en el camino de salvación y con la conclusión de vida en Cristo, es que comienzan a ir a la iglesia principal. Ese es el modelo bíblico. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz y clara, Señor. Y tú nos dejaste el libro de las obras de tu Santo Espíritu y nos diste a nosotros la garantía de que somos los testigos a través del poder de tu Santo Espíritu que nos habita para nosotros llevar el Evangelio de vida a cada lugar, para levantarnos centrados en la palabra, concentrados en oración, entendiendo la misión de vida que nos has dado, de ir y predicar este evangelio, el evangelio del reino, a toda criatura, que hagamos discípulos en todo lugar. No solamente, Señor, es predicar el evangelio por predicarlo, es que podamos garantizar la continuidad del evangelio a través de los que quedarán cuando nosotros no estemos. Y que ellos estén tan firmemente preparados dentro de tu evangelio, llenos de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu, que ellos sepan que también ellos van a dejar a las futuras generaciones para darle continuidad a este evangelio del reino y que tú encuentres fe cuando vengas por segunda vez a la tierra, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por la vida de los que estamos en este momento escuchando tu palabra, por los que estamos unánimes, reunidos en oración, en ruego, dentro de tu palabra, con nuestro corazón dispuesto y inclinado y rendido para que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Que nosotros, Señor, entendiendo que la época del fin de semana comienza hoy, levantemos la oración que quebranta todas las torres de Satanás, todo vicio, toda maldición, todo plan del enemigo para destruir a la humanidad, todo desastre
sea quebrantado en el nombre poderoso de Jesucristo. Atamos toda estrategia del diablo, todo molde, todo lazo y toda trampa, porque tú la atas en el cielo, Señor Jesucristo, y tus ángeles que están a nuestro alrededor y preparan absolutamente todo para que el Evangelio avance, Señor. Nosotros, guiados por tu Santo Espíritu, te decimos hoy, henos aquí, Señor. Envíanos y guíanos para hacer tu voluntad. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.